antes. Y bienvenidos ustedes a este hermoso recorrido a uno de los museos más emblemáticos de la cadena de museos municipales que tiene la ciudad de Guayaquil, la Perla del Pacífico. Nos encontramos justamente frente a uno de los paneles más emblemáticos y más preponderantes del grupo de 14, hechos por la artista quiteña Carmen Cadena Navarro, y que forman parte del bagaje histórico y prehistórico, no solo de Guayaquil, sino del Ecuador. Estamos hablando justamente del panel relativo a la revolución del 9 de octubre de 1820, ¿no? Gesta independentista que dio como resultado la libertad absoluta y la no dependencia de España de la llamada en aquel entonces provincia de Guayaquil. Comenzando el recorrido por el Museo de la Arcilla, tenemos en el primer panel la llamada danza chamánica, la cual no es otra cosa que una evocación de los ritos, danzas, cantos, instrumentación llevados adelante por parte de los llamados huichines, chamanes, yashak, de acuerdo al lenguaje que habla cada una de las tribus, y que debieron hablar cada una de las tribus no solamente actualmente, sino en tiempos precolombinos. Tenemos en el panel número 2 mostrándonos a un español cabalgando sobre un caballo, ¿no es cierto? Estos animales conocidos como llamas gigantes por parte de los indígenas, ¿no? Haciendo la comparación del animal similarmente más parecido, justamente muestra la llegada del hombre blanco español a los territorios de lo que actualmente es el Ecuador, cuya crónica registrada en el Archivo General de Indias nos remonta al día 21 de septiembre de 1526 en la persona del piloto mayor de su majestad Carlos I de España. Estamos hablando de Bartolomé Ruiz de Estrada. Y continuando justamente con parte de las labores llevadas adelante por petición de su majestad Carlos I, rey de España en el siglo XVI, está justamente el panel número 3 mostrándonos nuestra gran cruz con un montón de indígenas sufridos a los alrededores. Justamente se trata de la imposición de la fe o de la religión católica hacia los indígenas que habían sido objeto de conquista y dominio por parte de los europeos a partir del siglo XVI. Dicha dominación en los territorios que constituyen Guayaquil llegaría hasta el año 1820. Yéndonos al panel 4, tenemos justamente ya la época franca del siglo XVIII. Tenemos acá la reunión de los intelectuales y la época de la medición de las distancias con la finalidad de tratar de localizar la línea Ecuador, ¿no es cierto? Estamos hablando de la misión geodésica del año 1736, en la que los sabios franceses La Condamine, Boyer, Godin, Juan José y Antonio de Ulloa, españoles, y el mestizo Pedro Vicente Maldonado participaron. Estamos hablando de una gesta que duró alrededor de 8 años, entre 1736 y 1744. En el panel número 5 tenemos la preponderante presencia y creación a partir del año 1541 de Guayaquil como el gran astillero de su Real Majestad Carlos I, rey de España. El rey de España, Carlos I, gobernó entre 1516 y 1556, para la información de ustedes, y justamente una gran flota de naves, galeones, galeoncetes y pataches. En el panel número 6, mostrándonos una de las escenas también más importantes, que justamente tiene que ver con la conocida insurrección de parte de los quiteños el 10 de agosto de 1809, con la fallida consecución de la independencia que tuvo lugar ese día, que dio como resultado el apresamiento de los patriotas tales como Morales, Salinas, por mencionar dos. En el siguiente panel justamente tenemos la evocación de la masacre, ¿no es cierto?, el holocausto cometido justamente sobre las personas de los patriotas que habían sido apresados el 10 de agosto de 1809 y sacrificados en las mazmorras donde fueron asesinados el 2 de agosto de 1810. Más adelante tenemos justamente la evocación de la batalla del Pichincha, llevada adelante por el mariscal de Ayacucho, ¿no? Título obtenido pues por parte de gran mariscal, ¿no? Por parte de Simón de Bolívar y Palacios, el señor libertador de Colombia, como se hacía llamar, una vez que él triunfa en la última batalla que daría libertad absoluta a los pueblos de Sudamérica el 9 de diciembre de 1824. Otra de las partes interesantes, justamente en el panel número 10, tenemos la manumisión de los esclavos. Es una de las principales consecuencias de la revolución marxista de 1845. En la persona de el general José María Urbina se daría justamente la dicha manumisión de los esclavos. La revolución alfarista del 5 de junio de 1895, hace pocos días se ha cumplido un aniversario más. Es un mural cargado de simbolismo histórico y político, Alfaro y sus montoneros avanzando sobre la vía del ferrocarril, que a propósito es una de sus principales obras que hasta nuestros días ha durado, ¿no?
promesas y promesas hechas desde el gobierno de Gabriel García Moreno en la década de 1862 se finiquitaron finalmente con la inauguración de la línea férrea. En lo que tiene que ver con la danza del sincretismo, tenemos un impresionante mural mostrándonos justamente un individuo de una etnia diferente, todos danzando al unísono, en una danza de unión, de común unión, de diferentes grupos de gentes, razas, etnias, idiomas, costumbres ancestrales, que hoy constituyen lo que actualmente es el país llamado Ecuador. En el panel número 13 tenemos justamente la muestra y evocación de uno de los peores sucesos que acaeció en el año 1999 con la congelación de los fondos, ¿no es cierto? El equivalente al corralito argentino, ¿no? Estamos hablando del feriado bancario, ¿no? Que dio como resultado la hecatombe y el colapso económico de nuestro país y que terminó con la existencia física e histórica del llamado sucre, en la que había sido nuestra moneda, ¿no es cierto? Y en el último panel tenemos justamente la evocación de lo que fue la regeneración urbana, el gran rescate de la ciudad de Santiago de Guayaquil de parte de grupos políticos que habían sumido a la ciudad en el abandono y en el olvido, teniéndola con mucha vergüenza en uno de los últimos lugares, como quitándole hasta ya la dignidad que habíamos perdido por parte del manejo de malos políticos en la administración municipal. Con la llegada del ingeniero León Febres Cordero comienza el cambio y la actitud positiva y poniendo la casa en orden, ¿no? Desde aquel entonces ha venido, desde el año 92 y hasta nuestros días, ha venido y ha sido heredado por el abogado Jaime Nebot Saadi, un proceso que no ha terminado. Es un proceso de desarrollo, modelo de desarrollo que continúa impresionando a propios y extraños, ¿no? Con mucho éxito la ciudad se ha convertido en ejemplo no solamente para el Ecuador, sino también para muchas ciudades de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Antes